Todo empezó con una llamada corta, sin firma oficial, una voz masculina con acento rumano neutro que me explicó que el edificio número 71 del sector industrial de Bucarest llevaba semanas experimentando fallos eléctricos intermitentes. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Luces que parpadeaban a ciertas horas sin motivo, saltos de tensión que quemaban electrodomésticos antiguos, interferencias que venían y se iban como si una presencia respirara dentro del sistema, como si algo se encendiera desde algún lugar donde no debía haber nada, y aunque no se mencionó directamente, entendí que ya habían pasado otros técnicos antes que yo y que no informaron de nada, simplemente dejaron de contestar el teléfono o devolvieron el aviso sin comentario alguno. Me presenté a media tarde, cuando el cielo de invierno se fundía con los tejados y las fachadas grises del barrio obrero, llevando mi equipo básico, un maletín con herramientas, linterna, voltímetro, sensores térmicos y un viejo cuaderno de notas que suelo usar más por costumbre que por necesidad real, porque me da una falsa sensación de control frente a lo que escapa a los protocolos, que no es poco. El edificio 71 se alzaba como un gigante viejo en medio de la manzana, con la pintura desconchada, los ventanales sin cristales en los pisos superiores y una atmósfera que recordaba más a un mausoleo que a un complejo residencial, aunque oficialmente aún vivían 5 familias, o eso decían los papeles, porque en el vestíbulo no se oía nada, no se sentía movimiento alguno, y la única señal de vida era una radio encendida en algún lugar del segundo piso que dejaba escapar murmullos de noticias. Me recibió una mujer muy anciana en bata de lana color ceniza, el cabello recogido con una horquilla y los ojos apagados como si ya hubieran visto demasiado, como si miraran desde otra época, y fue ella quien me habló sin presentarse, simplemente dijo no suba al 7º, el que vive allí no es de aquí, y luego, tras un breve silencio, como si temiera haber dicho más de lo debido, añadió en voz aún más baja, se arrastra por dentro de las paredes, por los tubos, por donde no entra el aire. Le di las gracias sin entender del todo si era una advertencia o una amenaza, y seguí mi camino hasta el cuarto de contadores, ubicado en el sótano, cruzando un pasillo de baldosas resquebrajadas que olía a polvo antiguo, metal oxidado y una nota tenue de humedad estancada y algo más orgánico, más denso. Al llegar al panel general, noté que casi todas las líneas tenían oscilaciones irregulares, pero había una en particular, etiquetada como Unidad 7B, relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción, que mostraba una carga constante incluso cuando los interruptores asociados estaban bajados, como si la energía no viniera del exterior, sino desde algún punto interno que no correspondía a ninguna fuente convencional, como si la electricidad misma estuviera siendo manipulada o derivada desde un lugar que no aparecía en el plano que me habían entregado. Intenté seguir el cableado, pero las marcas en la pared estaban tapadas por reparaciones improvisadas, empalmes recientes escondidos detrás de placas rotas, y justo cuando pensé en tomar una foto como evidencia, escuché un sonido en el techo, un chirrido leve, metálico, como si algo delgado, pesado y articulado se desplazara lentamente sobre los conductos de ventilación, arrastrando algo consigo, no con prisa, sino con intención, como si supiera que yo estaba allí. Volví al edificio pasadas las 11 de la noche, llevando conmigo no solo el equipo básico de inspección, sino una batería externa, un detector de campos electromagnéticos más preciso que el de uso civil y una pequeña cámara térmica que apenas podía registrar diferencias mayores a 5 grados, pero que era suficiente para detectar una presencia orgánica en movimiento, aunque estuviera oculta tras paredes delgadas. Me aseguré de no anunciar mi regreso, no hablé con nadie, no encendí luces innecesarias, subí por las escaleras con pasos medidos, evitando el eco, como si instintivamente supiera que cualquier ruido podía convertirse en una invitación. El edificio, de noche, ya no era el mismo, los pasillos parecían más largos, las puertas más cercanas entre sí, como si el espacio físico hubiera sufrido una leve distorsión apenas perceptible, una dislocación de la arquitectura que hacía que las esquinas parecieran más oscuras de lo normal y los silencios pesaran más que durante el día. Me adentré por un corredor que, según los planos debía terminar en una pared de carga, sin embargo, tras golpear suavemente con los nudillos, descubrí una vibración hueca, una cavidad detrás del muro de yeso falso, una puerta clausurada con una capa de cemento recién agrietado, y más allá, tras retirarlo con esfuerzo, apareció un pasillo sin iluminación, estrecho, apenas de 1,5 metros de ancho, con una pendiente casi imperceptible hacia arriba.
Lo recorrí sin entender por qué no figuraba en ningún registro. Las paredes estaban cubiertas de restos de aislamiento térmico corroído, los cables colgaban como raíces expuestas y en el suelo había marcas de arrastre, trazos paralelos que no correspondían ni a ruedas ni a pasos humanos, sino a una forma de desplazamiento que implicaba fricción continua y presión constante, como si algo se arrastrara con cuerpo largo e irregular, no una serpiente ni un reptil, algo con peso, algo que deformaba ligeramente el hormigón al pasar. El corredor desembocaba en lo que alguna vez debió ser un antiguo núcleo de ascensores, un hueco vertical tapiado desde los extremos, con una estructura de rieles oxidados que no coincidía con la ubicación actual del ascensor del edificio. Era como si el séptimo piso hubiera sido modificado, seccionado, reconfigurado desde adentro por alguien que entendía la estructura como un ecosistema habitable, no como una obra humana. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia grisácea que parecía a medio camino entre óxido y tejido, con fragmentos de cable derretido integrados como nervaduras, con trozos de plomo que chispeaban débilmente al contacto con la linterna. Y allí, en lo que debía ser el rellano principal del séptimo, encontré lo que solo puede describirse como un nido, una concavidad sin forma regular, de al menos 3 metros de diámetro, con una base compuesta de restos metálicos fundidos, pegados como por calor extremo o secreciones químicas. Había una acumulación de fluidos viscosos de color metálico que desprendían un olor ácido, mezcla de cobre quemado y plasma en descomposición, y en las paredes cercanas, sobre una serie de paneles arrancados, se veían marcas de impacto, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro con desesperación. Cuando quise documentar aquello, mi linterna falló por un segundo y mi detector electromagnético emitió un pitido agudo que subió de frecuencia como si algo se estuviera acercando, como si la densidad del aire cambiara y un campo de energía se desplegara a mi alrededor. Entonces el teléfono sonó en mi bolsillo, el viejo modelo de trabajo que casi nunca usaba, y al contestar, la voz de la anciana llegó entrecortada, rasposa, susurrada, como si hablara desde muy lejos o desde un lugar donde no debía haber señal, y solo dijo: no subas, ya te vio. No tuve tiempo de contestar porque el sonido del ascensor me atravesó el pecho, la vibración se sintió a través del suelo, subiendo con fuerza, un zumbido profundo como el de un generador industrial, pero irregular, como si algo estuviera forzando el sistema mecánico desde dentro, e inmediatamente comprendí que no debía esperar, que no debía quedarme para verificar qué o quién ascendía en esa cabina, porque no era una máquina lo que subía, era un mecanismo activado por otra voluntad. Corrí escaleras abajo con la cámara térmica colgando, los sensores apagándose por la sobrecarga, y mientras descendía pude ver por el hueco central como una sombra descendía también, pero no caminando ni cayendo, sino deslizándose por la pared interna del hueco del ascensor, con un movimiento imposible de replicar por cualquier ser humano o animal. Sus extremidades largas y asimétricas se doblaban en ángulos invertidos, su cabeza, si es que aquello era una cabeza, oscilaba como si olfateara o... Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Escuchara, y cada metro que descendía lo hacía pegada al cemento y se descolgaba del techo como si no hubiera gravedad. Alcancé la planta baja jadeando, con las piernas temblando a darme cuenta que aquello no era un mito ni una proyección del miedo, sino una criatura real, física, que ocupaba el mismo espacio que yo y que había vivido allí sin ser detectada durante años, como un inquilino silencioso que modificaba lentamente su entorno, como una termita creciendo dentro del hueso de un edificio. Me oculté en el cuarto de mantenimiento, trabando la puerta con una barra, apagando todos mis dispositivos, controlando mi respiración para que no fuera detectable, y por un instante creí que había funcionado, que se había detenido o desviado, pero entonces escuché el sonido directamente encima, en el techo del cuarto, un sonido húmedo, el roce de algo orgánico y segmentado que avanzaba muy lento, como si me buscara, y supe que, aunque me quedara quieto toda la noche, ese lugar era muy peligroso. Logré salir poco después del amanecer, cuando la luz gris del cielo comenzaba a colarse por entre las grietas del barrio industrial, cuando las formas recuperaban su volumen y el edificio 71 volvía a parecerse a un bloque de viviendas semiabandonado, inofensivo a simple vista, cubierto de polvo y cicatrices de décadas pasadas, sin señales externas de lo que aún reptaba por dentro. Lo primero que hice fue conducir sin rumbo fijo, cruzar media ciudad hasta que la sensación de estar siendo seguido se disipó lo justo como para detenerme a respirar, para revisar el equipo, para comprobar que había logrado rescatar en medio del caos
El disco duro portátil había grabado fragmentos interrumpidos, borrosos por la saturación térmica, interferidos por ráfagas de estática magnética que distorsionaban los contornos de la figura, pero no lo suficiente como para ocultar la silueta imposible que avanzaba por el hueco del ascensor, una criatura sin simetría aparente, con una estructura ósea que parecía cambiar de forma en movimiento, adaptándose al entorno como si fuera parte de él, con extremidades que se plegaban como tijeras invertebradas y un núcleo central que latía con un brillo interno metálico, como si estuviera hecho de carne y maquinaria fundidas en una sola cosa viva y hostil, algo que parecía respirar electricidad o alimentarse de ella, algo que no tenía ojos, pero que miraba, que percibía, que seguía. La grabación estaba acompañada de los datos de mi sensor térmico, que registraban cambios bruscos de temperatura en zonas cerradas, descensos súbitos de hasta 10 grados sin causa ambiental, curvas de calor que subían por las paredes hasta los techos como si el aire estuviera siendo desplazado por un cuerpo caliente, húmedo y denso, demasiado grande para ocultarse detrás de una simple pared, pero lo suficientemente sutil como para hacerlo sin esfuerzo. Con esa información redacté un informe técnico detallado, con gráficos, capturas, análisis de comportamiento eléctrico, hipótesis de variaciones electromagnética inducida por un ente biológico desconocido, y lo entregué en mano en la oficina central de la empresa que me había derivado el encargo, una consultora de mantenimiento contratada por el ayuntamiento para resolver incidencias menores en estructuras no prioritarias, sin sospechar que aquello que vivía dentro del edificio 71 era cualquier cosa menos una incidencia menor. Esperé varios días por la respuesta, hasta que al fin recibí un correo lacónico, sin firma personal, donde se me informaba que el caso había sido cerrado por falta de evidencia concluyente, que los registros visuales contenían anomalías compatibles con fallos técnicos y distorsión por fatiga acumulada del operador, y que el archivo quedaría archivado como evento de origen no verificable, una forma burocrática de decir que no pensaban investigar nada, que era más fácil ignorar lo que no encajaba en los protocolos que aceptar que algo vivía dentro de uno de sus edificios, algo que no podía ser contenido, ni documentado del todo, algo que podía esperar. Renuncié una semana después, pero no de forma oficial, simplemente dejé de responder, cambié de número, borré los registros de mi agenda, intenté trabajar por cuenta propia, lejos de la ciudad, resolviendo averías en casas rurales, postes de carretera, naves agrícolas, sitios donde el único ruido extraño era el del viento o los perros, y por un tiempo creí que era suficiente, que la distancia me protegería, que el silencio bastaba para sellar la experiencia como una pesadilla aislada, como un error en la línea de tiempo personal que uno arrastra pero no vuelve a vivir. Hasta que un día, durante una jornada, mientras revisaba un transformador dañado en las afueras, el nuevo contratista me entregó una hoja con mi siguiente destino, impresa en letra pequeña, sin membrete oficial, sin explicación alguna, solo una dirección y una hora: Estrada Muncí 23, Sector 4, Bucarest, Edificio 71. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No supe si fue una broma de mal gusto, una coincidencia maldita o simplemente un aviso, pero la hoja tembló en mis manos. Esa noche conduje hasta las afueras y me detuve frente al edificio, con el motor encendido, las luces apagadas y la vista fija en los balcones rotos, en las ventanas sin cristal, en la fachada ennegrecida por los años, no con intención de entrar, sino por necesidad de saber si seguía allí, si respiraba, si me estaba esperando como la primera vez, si había dejado alguna señal, algún eco de su presencia, y por un instante no ocurrió nada, hasta que el motor de la furgoneta emitió un chasquido. Seco, breve, como el crujido de un hueso metálico bajo presión, y al levantar el capó vi lo que más temía encontrar, no cables sueltos ni una fuga de aceite, sino un rastro delgado y brillante, casi seco, de fluido metálico con un tono gris azulado imposible de confundir, adherido a la batería como si hubiera sido depositado a propósito, como una firma, como una advertencia, como una llamada. No dije nada, no moví un músculo, solo observé en silencio, entendiendo que, sin importar cuántos kilómetros me distanciara, el edificio 71 seguiría enviando su señal, buscando ojos nuevos, técnicos nuevos, cuerpos nuevos que no supieran lo que se oculta entre sus muros, porque lo que habita allí no necesita ser entendido, solo necesita ser alimentado. Si te ha gustado este relato,
Aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.